Buenas noches, licenciado. Hoy le vamos a exponer acerca de la aplicación de diseño narrativo a un caso de análisis de narrativas. A continuación, mi compañero. Ok, vamos a comenzar principalmente con las características para dar una contextualización del documento apartado y la investigación que nosotros hemos utilizado. Primero que nada, vamos con la primera característica, que es la recopilación de historias narrativas. Esto, como lo dice el punto, es la recopilación de aquellas historias de todos los participantes que han querido colaborar en la investigación. Esto a través de entrevistas para profundizar en cada una de las situaciones. Luego tenemos el significado de las historias narrativas, que es principalmente sobre aquellas personas que han tenido literalmente contacto con esta situación y para poder lanzar un rayo de luz sobre aquellas personas para que se vean a sí mismas y puedan entender un poco del contexto por el que están viviendo. Aparte, tenemos el elemento temporal en las historias narrativas. En este caso, en la investigación, tenemos el pasado con aquellas personas que han vivido estos eventos, el presente con las personas y con esas mismas personas que están tratando de llevar los traumas y en el futuro con esas personas que tratan de tener una recuperación o un tratamiento. También tenemos la parte de los análisis de las historias narrativas que nos vamos a centrar principalmente en la inflación, ya que en la investigación se centra principalmente en aquellos trastornos, en aquellos momentos difíciles de las personas y que son elementos o son puntos esenciales para la investigación. Luego tenemos la importancia del contexto. En este caso no tenemos un contexto de un espacio físico como tal, pero sí tenemos un contexto en el estado familiar o social. Aparte de eso, tenemos cuál es el lineamiento, el tipo de narrativa. Tiene el segundo lineamiento que fue proporcionado por el documento y un enfoque autoetnográfico. ¿Por qué autoetnográfico? Según las personas que participaron, por el tipo de experiencias y reflexiones que contaban y la forma en cómo proporcionaron esta información. Ahora tenemos el procedimiento para realizar una investigación. Primero que nada, de la determinación del problema o pregunta de investigación. En este caso, la investigación se centra principalmente en aquellas personas que han tenido contacto con este suceso y cómo llegan estas o conductas autolesivas. También tenemos la selección de participantes y en este caso todas las personas que han estado participando en la investigación tienen el mismo perfil. Todas estas personas han participado o han tenido un evento en este contexto. Luego está la transcripción de los análisis, lo que refleja un enfoque en la investigación flexible y adaptado a las necesidades de los datos. También tenemos la contextualización de los datos, que la investigación como tal es un poco de datos y contextos personales, sociales y culturales. También tenemos la reestructuración de historias, que en este caso los investigadores trataron de hacer que la información sea más digerible de manera coherente y ordenada. Tenemos que los colaboradores, la colaboración de los participantes como tal fue una colaboración abierta, ya que se tiene mucha información en la investigación sobre aquellos datos o puntos principales que se necesitaban para poder realizarla. Así es, continuando con la investigación narrativa, tenemos estas cuatro. La pregunta central para la investigación cualitativa. En este caso, en nuestro estudio, la pregunta es, ¿cuáles son los factores que implican que los pacientes presenten casos de diversos trastornos? Con esto obtendremos las respuestas de manera efectiva en el estudio, ya que este aborda los casos mediante los datos que se obtuvieron con las mujeres entrevistadas, como lo mencionaban anteriormente. Continuando, las preguntas de investigación cualitativa son cómo se formulan, es decir, tienen que ser abiertas, evolutivas y no direccionales. Con esto se reafirma el propósito del estudio en términos más específicos y generalmente se comienza con una palabra como, qué o cómo en vez de por qué, para explorar el fenómeno más central. Luego tenemos las subpreguntas. Este se puede escribir enfocadas a analizar más a fondo el fenómeno central que se quiere investigar, bueno, en este caso que ya se investigó, que se relaciona con el tipo de investigación cualitativa que se utiliza. También es un estudio narrativo. Estas preguntas pueden investigar aún más el significado de las historias de las personas que lo han vivido y que lo vivieron.
La literatura del problema surge de los presaberes sobre lo que se conoce como el trastorno. En el estudio se da lo siguiente. 1. Las investigaciones realizadas ya sea como por psiquiatras o médicos especializados. 2. El estudio pretende identificar el público meta que lo leerá. 3, tenemos por otro lado el estudio per se, es parte del tipo de literatura documental, ya que mediante los datos obtenidos se pueden realizar una investigación retomando los datos de estos casos. Luego continuamos, también están los permisos y la construcción de una buena relación. Los permisos diferirá según el tipo de enfoque cualitativo que se utilice en la investigación. Luego tenemos la construcción, que son los participantes del estudio deben ser evaluados sobre la motivación del investigador para su selección. Estos se dividen en 4, los cuales son la declaración de propósito. Esta básicamente es la interrelación entre el diseño y enfoque, que continúa con la declaración del propósito, aquella declaración que proporciona el objetivo a lo que se quiere llegar. Luego tenemos el círculo de recopilación de datos, visualizar básicamente la recopilación de datos, como lo menciona, como una serie de actividades interrelacionadas destinadas a recopilar esta buena información y que sea confiable. Luego tenemos el acceso y relación. Eso significa encontrar personas que puedan proporcionar el acceso al sitio de investigación y facilitar esa recopilación de datos, esa recopilación de información para dicha investigación, dicho estudio. Luego tenemos un sitio o el individuo. En un estudio narrativo es necesario encontrar uno o más individuos para estudiar lo que se está buscando, y los individuos que sean accesibles, dispuestos a proporcionar dicha información. Continuamos con el tipo de muestreo y según Creswell en el PDF proporcionado dice que los investigadores pueden utilizar una o varias estrategias en un mismo estudio. En este caso se identificaron 2, que el principal sería el muestreo de variación máxima y la variación sería en la edad, ya que las experiencias, el estudio abarca experiencias similares de pacientes mujeres desde los 15 a 39 años, y también el muestreo de criterio, que este debe cumplir algún criterio en específico. En este fue que las pacientes fuesen mujeres en tratamiento por trastornos. Continuamos con el tamaño de la muestra y Hoover y Whelan dicen de que en la investigación narrativa normalmente se han encontrado muchos ejemplos con 1 o 2 individuos, a menos que se utilice un grupo más amplio de participantes para desarrollar una historia colectiva. En este caso se entrevistaron de forma detallada a 9 mujeres y para tener una historia colectiva de ellas se debía identificar temas en común, patrones y conexiones entre las historias de las mujeres, que en este caso fueron las experiencias traumáticas que vivieron a temprana edad. Continuando con cuestiones éticas que se deben tener en cuenta al momento de hacer las preguntas y de investigar. El primero es proteger el anonimato de los informantes, por ejemplo, asignándoles números o alias. Los investigadores, en el caso que tenemos nosotros, asignaron el alias de paciente y un número para resguardar pues, la identidad de estos pacientes, y también otras que no se pueden ver muy específicamente o de manera explícita en la investigación, pero que se deben realizar para cumplir exitosamente el propósito de la investigación, es comunicar que se está participando de este estudio y explicarle a las personas el propósito del mismo. Continuando con el análisis y representación, vimos que es un enfoque cronológico en el análisis de las narraciones, y Denzin sugiere que como primera etapa el investigador tiene que comenzar con un análisis biográfico, identificando un conjunto objetivo de experiencias en la vida del sujeto. En este caso, que las pacientes todas presentaban un cuadro ya sea de anorexia, trastornos por atracones de comida, entre otros. La siguiente etapa sería que el investigador tiene que buscar etapas o experiencias vitales para desarrollar una cronología de la vida del individuo, como por ejemplo en la infancia. En este caso, hay 2 fragmentos de entrevistas del paciente 1 y número 2 que dice que sufrieron una experiencia traumática en su niñez. Continuando, la siguiente sería que el investigador tiene que buscar en base de datos, ya sea en las entrevistas o documentos, y acá los investigadores dicen de que para mejorar la validez de los datos se dieron de apoyo de 2 observadores adicionales y también de material adicional como escritos de las pacientes y reportes familiares. También la última etapa es que el investigador tiene que organizar patrones y significados más amplios a partir de los segmentos narrativos y las categorías. Como vemos acá en las conclusiones, dicen que es llamativo ver este aspecto en lo que parece ser 2 patrones de conducta frente a las automutilaciones. Y para terminar tenemos la estructura de la escritura narrativa, que se identificó que es una estructura incrustada, que esta escritura puede ser hincapié en el acontecimiento clave o la epifanía, definidos como momentos y experiencias interaccionales que marcan la vida de las personas. En este caso se
identifican 4, que el principal sería experiencias que se prolongan durante algún tiempo, como por ejemplo mencionaba la paciente número 1, que tuvo diversas experiencias durante su etapa en el colegio. Gracias.